Hola, muy buenas noches, compañeros ingenieras. El día de hoy, bueno, vamos a hacer una presentación en cuanto al muestreo probabilístico y sistémico. Antes de nada, para iniciar, pues agradecerles por su tiempo y esperando que esta presentación sea de su gusto. El muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es un método de muestreo que utiliza varias formas o métodos de selección aleatoria. Es importante recalcar que el muestreo se refiere al estudio o el análisis de grupos pequeños en una población. El requisito más importante del muestreo probabilístico es que todos en una población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Este método utiliza la teoría estadística para seleccionar al azar un pequeño grupo de personas, llamadas también muestras, de una gran población existente, y luego predecir que todas las respuestas juntas coincidirán con la población en general. Veamos unos dos ejemplos. Si tienes una población de 100 personas, cada persona tendría una probabilidad de 1 de 100 de ser seleccionado. El método de muestreo probabilístico te ofrece la mejor oportunidad de crear una muestra representativa de la población. Aquí tenemos otro ejemplo. Prácticamente es imposible enviar una encuesta a cada una de las personas de todo un país para recibir la información, pero se lo puede hacer utilizando un método de muestreo de probabilidad para obtener datos de quienes que pueden ser muy buenos, incluso aquellos que se obtengan de una población más pequeña. ¿Qué tipos de técnicas de muestreo probabilístico tenemos? Tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo por conglomerado. El muestreo aleatorio simple es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado la misma probabilidad de ser seleccionados. Es la técnica básica del muestreo donde selecciona un grupo de sujetos, que es la muestra, para el estudio de un grupo más grande, que es la población. Este método de muestreo es tan fácil como asignar números a los individuos y luego elegir de manera aleatoria números entre los números a través de un proceso automatizado. Finalmente, los números que se eligen son los miembros que se incluyen en la muestra. Vamos a ver cómo son los pasos para seleccionar una muestra aleatoria. Simple. Primero se define la población, que es el objetivo. Identificar un marco de muestreo actual de la población o desarrollar uno nuevo. Evaluar el marco de muestreo para la falta de cobertura, la cobertura excesiva, la cobertura múltiple, la agrupación y hacer los ajustes que se consideren necesarios. Asignar un número único a cada elemento de trama. Determinar el tamaño de la muestra y seleccionar al azar el número específico de elementos de la población. ¿Qué métodos utilizamos para este tipo de técnica? Para seleccionar el número de elementos de la población puedes incurrir a tres métodos: el método de lotería, una tabla de números aleatorios, y los números generados aleatoriamente mediante un programa de computadora, es decir, al azar. Vamos a tomar para esta explicación el uso de números aleatorios, que es un método alternativo que implica también la numeración de miembros de la población de 1 a n. Bueno, luego el tamaño de la muestra n tiene que ser determinada por la selección de los números de azar. El uso de la tabla de números aleatorios, similar a la que aparece a continuación, puede ayudar en gran medida con la aplicación de esta técnica de muestreo. Aquí tenemos una tabla de números aleatorios, en donde no siguen un patrón particular. Pueden ser elegidos de cualquier manera, es decir, horizontales, verticales, diagonales, hacia adelante, hacia atrás. El número de dígitos que se utiliza debe corresponder al tamaño total de la población.
Ahora vamos a ver el muestreo aleatorio sistemático. El muestreo aleatorio sistemático es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra. Este se enfoca a elegir a cada enésima persona para que sea parte de la muestra. Por ejemplo, se puede elegir que cada quinta persona sea parte de la muestra o que cada décima persona sea parte de la muestra. Se considera la elección de un muestreo sistemático si es difícil identificar elementos utilizando un método de muestreo aleatorio simple. Es importante utilizar un procedimiento de muestreo de probabilidad que pueda ser fácilmente implementado. Vamos a ver los pasos. Primero hay que definir la población objetivo. Determinar el tamaño deseado de la muestra, que se llama N. Identificar el marco muestreo existente o desarrollar un marco de muestra de población objetivo. Evaluar el marco muestral por falta de cobertura, cobertura accesible, múltiple cobertura, agrupación, periodicidad y hacer los ajustes cuando sean necesarios. Determinar el número de elementos en el marco de la muestra, conocido o identificado por N mayúscula. Calcular el intervalo de muestreo, identificado con I, dividiendo el número de elementos del marco de la muestra N mayúscula por el tamaño de la muestra específica, N. Seleccionar al azar un número de 1 mediante I, el intervalo. Selecciona para la muestra R, es R más I, R más 2I, R más 3I, y así sucesivamente hasta agotar el marco. A nivel técnico, el muestreo sistemático no crea una muestra verdaderamente aleatoria, sino la selección del primer elemento de muestreo sistemático es la selección de la probabilidad. Una vez que el primer elemento es seleccionado, algunos de los siguientes elementos tendrán una probabilidad 0 de selección. Además, cierta combinación de elementos, como los elementos que son adyacentes entre sí en el marco de muestreo, pueden no ser seleccionados del muestreo sistemático repetidos, pueden utilizarse para abordar este tema. Fortalezas y debilidades del muestreo sistemático. Fortalezas. A diferencia del muestreo aleatorio simple, si el proceso de selección es manual, el muestreo sistemático es más fácil, más simple, tienes menos tiempo y más económico. La población objetivo no tiene por qué ser numerada y se contempla en un marco si hay que representación física. Si el orden de los elementos en el muestreo se asignaron al azar, el muestreo sistemático puede producir resultados similares al muestreo aleatorio simple. El muestreo sistemático elimina la posibilidad de autocorrelación y el muestreo sistemático asegura que la muestra se extiende a toda la población. ¿Cuáles son las debilidades? Si el intervalo del muestreo se relaciona con el orden periódico de los elementos en el marco de muestreo, puede resultar mayor variabilidad. Elementos combinados tienen diferentes probabilidades de ser seleccionados. Técnicamente, solo la selección del primer elemento es una selección de probabilidad, ya que para las selecciones posteriores habrá elementos de la población objetivo que tendrán 0 probabilidad de ser seleccionados. La estimación de las variaciones es más complejo que el muestreo en ámbito simple. Al resaltar los puntos fuertes y débiles del muestreo sistemático, podemos compararlo con el muestreo aleatorio simple. El muestreo sistemático utiliza a menudo, cuando es imposible o poco práctico, utilizar el muestreo aleatorio simple. Ahora vamos a ver qué es el muestreo aleatorio estratificado. Este es un método en el cual una población grande se divide en dos grupos más pequeños, que generalmente no se superponen, sino que se representan a toda la población en conjunto. El muestreo estratificado es un procedimiento de muestreo en que el objetivo de la población se separa en segmentos exclusivos, homogéneos, y luego
una muestra aleatoria simple se selecciona a cada segmento. Las muestras seleccionadas de los diversos estratos se combinan en una sola muestra. Este procedimiento de muestreo se le refiere a veces como muestreo de cuota aleatoria. Durante el muestreo, estos grupos pueden organizarse y luego estos pueden obtener una muestra de cada grupo por separado. Algo común en este tipo de métodos es organizar y clasificar las muestras por sexo, por edad, por etnia. Este tipo o este método divide sujetos en grupos mutuamente exclusivos y luego los utiliza un muestreo aleatorio simple para elegir los miembros de los grupos. ¿Cuáles son los pasos de la selección? Definimos la población objetivo. Identificar las variables o variables de estratificación y determinar el número de estratos a utilizarse. Identificar un marco de muestreo existente o desarrollar uno que incluya la información sobre las variables de estratificación para cada elemento de la población objeto. Evaluar el marco de la muestra para falta de cobertura excesiva, múltiple, agrupación o hacer los ajustes cuando sea necesario. Divide el marco del muestreo en estratos, categorías de la estratificación de las variables, creando un marco de muestreo para cada estrato. Dentro del estrato, las diferencias deben restringir al mínimo y las diferencias entre los estratos deben ser maximizarse. Los estratos deben ser independientes y mutuamente exclusivos del subconjunto de la población. Cada elemento de la población debe estar en un solo estrato. Asigna un número único a cada elemento. Determinar el tamaño de la muestra para cada estrato. Seleccionar al azar el número específico de elementos de cada estrato. ¿Cuáles son los subtipos de muestreo estratificado? Hay dos subtipos principales de muestreo estratificado: el proporcional y el muestreo desproporcionado. En el estratificado proporcional, el número de elementos asignados a diversos estratos es proporcional a la representación de los estratos de la población objetivo. Es decir, el tamaño de la muestra es extraída de cada estrato es proporcional con el tamaño relativo en ese estrato de la población objetivo. La fracción del muestreo es aplicada a cada estrato, a cada elemento de la población la misma oportunidad para ser seleccionado. La muestra resultante es la muestra autoponderada. Este procedimiento de muestreo se utiliza cuando el propósito de la investigación es estimar los parámetros poblacionales. El muestreo desproporcionado es un procedimiento en el que el número de elementos incluidos en la muestra de cada estrato no es proporcional a su representación o población total. Los elementos de la población no tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. La misma fracción de muestreo no se aplica a cada estrato. Con fin de estimar los parámetros de población, la composición poblacional debe utilizarse para compensar la desproporción en la muestra. Sin embargo, para algunos proyectos de investigación, el muestreo estratificado desproporcionado puede ser apropiado que el proporcional. Entre las debilidades y fortalezas del muestreo estratificado podemos decir que el muestreo estratificado tiene muchas fortalezas, asociadas a la mayor de los procedimientos de muestreo de probabilidad, cuando se comparan con procedimientos de muestreo no probabilístico. En comparación al muestreo aleatorio simple, las fortalezas del muestreo estratificado incluyen la capacidad para estimar no solo parámetros de población, sino también hacer inferencia dentro de cada estrato, la comparación entre los estratos. Un muestreo estratificado dará lugar a una muestra que al menos tan precisa como una muestra aleatoria simple, o el mismo tamaño de la muestra. Las muestras estratificadas tienden a ser más representativas de una población, debido a que se asegura que los elementos de cada estrato en la población están presentes en la muestra. Al usar el muestreo estratificado, se aprovecha del conocimiento que el investigador tiene sobre la población. La utilización de un muestreo estratificado permite al investigador utilizar diferentes procedimientos de muestra dentro de los diferentes estratos. Aquí podemos analizar algunas fortalezas.
tienes una mayor capacidad para hacer inferencia de